Estamos aquí en el piso de Primero Noticias con un invitado muy especial, Conrado Storani, quien es realmente un referente en materia de política de seguridad nacional. Ha sido ex diputado nacional, pero también ex jefe de asesores del Ministerio de Defensa, actualmente jubilado, pero con una amplia trayectoria. Conrado, bienvenido a Primero Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y para mí es un placer poder estar dialogando con ustedes. Con una persona con tanto conocimiento como usted, quisiera saber precisamente, en el marco de este cuestionamiento que hay respecto de la puesta en vigencia de esta refuncionalización de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es su parecer? Bueno, en primer lugar, este es un tema que está enmarcado, hay una legislación en el país de la cual tuve el honor de haber sido coautor con otros legisladores. Yo diría que fue uno de los pocos temas que se lograron en la mesa del consenso democrático. Había unos proyectos anteriores del gobierno nuestro de Alfonsín en la primera etapa, pero estaban trabados y después de las azonadas de Semana Santa, que todo el mundo recuerda, se pudo tratar en el Congreso y se sancionó en 1987 la Ley de Defensa Nacional 23.554 y después en el Senado se sancionó en marzo del 88. ¿Qué es lo que implicaba esto? Porque hay que ser la historia para saber por qué está lo que está ahora. En primer lugar, nosotros lo que hicimos para poder reafirmar el sistema democrático y republicano en el país, hicimos algunos cambios fundamentales. Antes de la ley, Alfonsín desde el Ejecutivo terminó con las figuras de los comandantes en jefe de la fuerza. Antes había comandantes en jefe. Y quedó circunscripto a lo que marca la Constitución Nacional, que el único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República Argentina legítimamente constituido, o sea, no un presidente de facto. Exactamente. Bueno, en segundo lugar, se nombraron o se crearon jefes de Estado Mayor de cada una de las fuerzas y se puso por encima lo que es la jefatura de Estado Mayor conjunto, porque también eso receptando un poco la experiencia negativa que había habido en el conflicto del Atlántico Sur, o sea, Malvinas, en donde el problema de la falta de accionar conjunto había sido una de las cuestiones que habían estado negativamente operando en contra de las fuerzas argentinas. A raíz de eso fue que también el otro broche, pues reitero, había que terminar con la doctrina de seguridad continental, llamada así por la Escuela de Panamá, en nuestro caso conocida como la Doctrina de Seguridad Nacional, que instauró en casi toda Latinoamérica algo que nosotros despectivamente denominamos la Internacional de la Espada, porque a raíz del andamiaje ideológico de extrema derecha que planteaba esa teoría, trajo como consecuencia la entronización de golpes de Estado y consecuentemente dictaduras militares en numerosísimos países de Latinoamérica. Sin ir más lejos, para esa fecha, década del 60 en adelante, estoy hablando concretamente, usted podrá saber lo que históricamente es objetivo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en fin, en muchísimos países, en Guatemala, en El Salvador. Entonces nosotros hicimos un aporte que se hizo una gran discusión, un gran debate político entre las fuerzas mayoritarias. En ese entonces el radicalismo era la mayoría en el Congreso, yo era el vocero de estos temas conjuntamente con el hoy lamentablemente fallecido diputado Balbino Zubiri y Vittorio Viciotti. Y del lado del justicialismo estaba Miguel Ángel Toma, Carlos Grosso, Uriondo y otros diputados que en ese entonces especialistas en estos temas. Le debo decir que no fue fácil el debate, la discusión, pero la verdad es que se llegó a un acuerdo. También participaron otras fuerzas menores de aquel entonces, como era el Partido Intransigente, representada por el doctor Oscar Allende, y la Democracia Cristiana, a través de Alberto Ramouni. Solamente se oponía en aquel entonces, porque quiero ser objetivo, fue la Unión del Centro Democrático, CUCD, a través de la María Julia Alzogaray, que era la que planteaba el debate, pero siempre dentro del marco democrático. Reitero,
se logra esta ley donde se divide y se termina con el tema de esa doctrina ¿qué es lo que en esencia planteaba esa doctrina que era totalitario? Planteaba que había una tercera guerra mundial en desarrollo que era no convencional y que se desarrollaba adentro y afuera de las fronteras de los países, razón por la cual el enemigo estaba adentro y afuera. Imagínese usted las implicancias que tiene eso, o sea, el enemigo no es el adversario, es el enemigo. Al enemigo hay que doblegarle la voluntad y de última, si no, eliminarlo. Esto implicaba todo el andamiaje jurídico que dio lugar al tremendo genocidio que se vivió no solo en Argentina, en varios lugares de Latinoamérica, justificándose en esa doctrina totalitaria fascista, diría yo. Bueno, esto se cambió y se terminó con la Ley de Defensa Nacional, porque la Ley de Defensa Nacional pone que la defensa nacional está circunscripta ante la eventualidad de un ataque externo, subrayo la palabra externo, razón por la cual las Fuerzas Armadas, como brazo ejecutor de la política de defensa que dicta el presidente legítimamente constituido a través de su ministro de Defensa, deben plantearse las hipótesis potencial de conflicto externo, subrayo, que les plantea el Ejecutivo legítimo. Y para lo tanto deben prepararse, adoctrinarse, equiparse y desplegarse de acuerdo a ese tipo de instrucciones. Bueno, esto digo externo porque luego se sanciona como colofón de esto y como consecuencia de esto lo que se llamó la Ley de Seguridad Interior, que es la 24.059, de la cual también soy coautor con estos mismos diputados que le mencionaba recién, de todos los partidos, y donde ahí se plantea así cuál es el ámbito de la seguridad interior. El ámbito de la seguridad interior es para la prevención y o represión de delitos, de grandes delitos inclusive, dentro del territorio nacional, pero ahí actúa las leyes, o sea, el Código Penal, la Constitución Nacional, la justicia es la que da las órdenes y los brazos ejecutores son las fuerzas de seguridad. ¿Cuáles son? La Gendarmería, que deja de depender de defensa para pasar a seguridad, la Prefectura Naval, que deja de depender de la Marina para pasar también a Seguridad Interior, la Policía Federal Argentina, que sí dependía del Ministerio del Interior, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y todas las policías provinciales de las provincias que se adhirieron a esta ley porque es una ley convenio. O sea que requerían la aprobación de las legislaturas provinciales para su adhesión. Yo diría que, creo que, no sé en este momento, pero creo que no queda ninguna provincia sin adherirse a esta ley convenio. O sea que las policías provinciales forman también parte del dispositivo de seguridad interior. Esto dejaría a un lado a las Fuerzas Armadas, justamente. Las Fuerzas Armadas, ahí es donde viene el tema. Las Fuerzas Armadas sí pueden hacer, de acuerdo a estas dos leyes, y las leyes solamente se derogan con otra ley, no con un decreto, ¿no es cierto?, pueden hacer apoyo logístico para la Fuerza de Seguridad Interior. ¿Cuál es el apoyo logístico? Vamos a poner ejemplo. Usted no puede hacer, y sobre todo en un país con los problemas recurrentes que tenemos en materia económica, duplicar presupuestos para tener radares en manos de seguridad. O sea, los radares los maneja el Ejército y la Fuerza Aérea. Entonces, el Escudo del Norte, que ya puso el gobierno anterior, que hoy se siente tan afectado a algunos de esos políticos, está manejado por personal de Ejército y por personal de Fuerza Aérea. Y también, por supuesto, los aviones que tienen que accionar en caso de que hubiera una penetración de vuelos ilegales, normalmente es de narcotráfico o de otro tipo de grandes contrabandos, obviamente los maneja la Fuerza Aérea, porque la Gendarmería no puede tener una Fuerza Aérea, la Prefectura no puede, y las policías provinciales tampoco. Entonces, esto es un problema hasta de racionalidad presupuestaria. Entonces, esto es así y esto está permitido por la ley, este tipo de apoyo logístico. Lo que está prohibido terminantemente por la ley, que por ahí se presta confusión, es que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir nunca en prevención y o represión de protestas de tipo político, social, gremial o lo que fuere de ese tipo de envergadura. Eso sí existe la prohibición. Y no pueden intervenir en eso, porque la ley los prohíbe. Si alguien pretendiera hacer que las Fuerzas Armadas intervengan en ese tema, evidentemente se estaría planteando un tema de violación de la ley, porque además yo le podría mencionar, nosotros trabajamos en otras leyes, que es la ley de inteligencia,
Los sistemas de inteligencia para las Fuerzas Armadas tienen que estar para las hipótesis potencial de conflicto externo, no interno. Y las fuerzas de seguridad tienen que accionar también con inteligencia para poder descubrir los delitos como el narcotráfico o todo ese tipo de cuestiones. Ahora, hay fronteras difusas, por ejemplo, le digo que otra de las cuestiones donde el accionar debe ser conjunto. Nosotros tenemos una riqueza hídrica muy importante en la plataforma marítima que tiene Argentina. Hace pocos años se extendió de 200 millas náuticas a 350. Si usted toma en cuenta eso, y está reconocido por Naciones Unidas, quiere decir que el territorio marítimo que tenemos hoy es casi más grande que el territorio terrestre. Bueno, ahí hay una cantidad de riqueza, de patrimonio en materia hídrica, minera, etcétera, muy importante. Resulta que todos sabemos, porque eso vuelta a vuelta sale por los medios, ustedes lo reflejan bien, hay una depredación espantosa por las flotas pesqueras piratas que operan en los lugares donde no hay custodia. Entonces, se meten ahí al borde de las 350, adentro, afuera, en fin, no hay, si usted no tiene cómo custodiar y cómo perseguir y punir ese tipo de cosas, y bueno, pasa esto. Recursos. Entonces, nosotros creemos que ¿y qué es un tema? ¿Es un tema de seguridad interior o un tema...? Bueno, ahí es donde está. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que articular el apoyo logístico de la Armada también para que ayude a eso, porque en definitiva ahí son casi todos flotas pesqueras externas. Claro, ahí no hay, argentinas no hay, claro. Al contrario. Y se tiene que tener muy en cuenta esto, no es un tema menor. Fíjese que en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, las exportaciones de cuestiones pesqueras han aumentado a nivel internacional de una manera importantísima. Se exporta hoy por valor de 2.000 millones de dólares de renta para el país. ¿Cuáles son las especies que se buscan a nivel internacional? La merluza negra, que no es la que comemos nosotros acá, que a mí me gusta mucho, sino que es otra que es muy especial y que los europeos pagan $30 el kilo de esa, para que usted sepa el valor de esa merluza. Esta otra que yo le digo es de 3, 4 dólares, ¿no? Y después tiene el calamar en segundo en importancia, que hay una riqueza muy grande, sobre todo en el sur argentino, y donde ahí le están haciendo una barrida con redes estas que no dejan nada. Y después, y en tercer lugar, el langostino. O sea que también es muy apetecido todas estas especies afuera. Y todo eso se lo depredan chinos, españoles, polacos, hay de todo ahí. Pues si usted no lo custodia, bueno, ahí es donde tiene que haber un accionar conjunto para preservar la riqueza hídrica argentina. Esto es un ejemplo concreto, donde le digo, y eso no puede haber resquemores por eso. Conrado, le hago una pregunta, bueno, nos apremian los tiempos, pero para saber, hay muchos cuestionamientos precisamente por la manera en que se dio a conocer la noticia y se ha puesto en vigencia a través de un decreto. Usted bien lo decía, una ley se reemplaza con otra ley. Bueno, quisiera saber su opinión personal y también si el temor de la gente, de la ciudadanía en general, usted considera que es infundado o que realmente es coherente, ¿no? De alguna manera. Bueno, mire, en realidad sí es un decreto que modifica no la ley, sino otro decreto. O sea, en esto quiero ser claro, porque tampoco en eso se hablan cosas que no son concretas y objetivas. El decreto 727 del año 2006, que elaboró y confeccionó la ex ministra Nilda Garré, hoy diputada nacional del Congreso de la Nación, en el gobierno de Néstor Kirchner, modificó, ahí sí, la Ley de Defensa Nacional de una manera que yo no coincido, porque ella aclaró lo que significaba ataque externo, precisando que ataque externo era el ataque de una fuerza armada oficial de un Estado extranjero. Nosotros, cuando confeccionamos esta ley en el año 1986-87, ya preveíamos en aquel entonces, y por eso no le pusimos Fuerza Armada Profesional de un Estado extranjero, sino ataque externo solamente, que había movimientos terroristas que no representan a ningún Estado. Claro. A ver, le pregunto, ¿qué Estado es Al Qaeda? ¿O qué Estado es ISIS? ¿O qué Estado es EI?
Claro. Entonces, bueno, tenemos que ser sumamente prudentes porque eso sí son ataques externos y no son cuestiones para manejar con los gases lacrimógenos de una policía. Claro. No sé si soy claro. Entonces, bueno, este es el tema que nosotros le criticamos mucho a ese decreto de esta señora ministra y del gobierno de Kirchner. Yo creo que eso fue como una cuestión revanchista. No tengo idea de en qué se basaron. Porque por otro lado, ellos hacen un gran ensalzamiento de la Ley de Defensa Nacional e hicieron una publicación, que yo la tengo, donde reproducen todos los discursos, incluso hasta el mío, como vocero del bloque, cuando se sancionó la Ley de Defensa Nacional. Pero digo, el decreto ese sí modificó lo que era una ley y que eso no se puede hacer. Entonces, este decreto que se hace ahora, en primer lugar, saca eso. O sea, no es más, vuelve a la definición originaria de la ley, que es ataque externo. Porque además de eso, ahora, en esta etapa, que nosotros en esa época no había ni celulares cuando hicimos esto, ahora hay ciberataques, ¿sí? Y eso es una de las cuestiones fundamentales para la defensa de cualquier país. La prevención para evitar o para poder repeler ciberataques, porque en el mundo hoy las cosas se manejan así. Después ya se terminó el paradigma de lo que fue, además ha cambiado mucho el mundo. Imagínense, nosotros cuando hicimos esta legislación existía el esquema bipolar de reparto del mundo, o sea, la Guerra Fría, estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos. Sí, sí, el contexto ha cambiado muchísimo. Ahora no hay más bipolarismo, ahora hay multipolarismo. Fíjese, y no es una diferencia menor. En el bipolarismo, la principal punto de confrontación era político-ideológica. Comunismo versus democracias occidentales y cristianas, entre comillas. Secundariamente estaban los problemas económicos, ¿sí? Problemas de la comunidad económica con Estados Unidos, o de la Unión Soviética con algunos de sus países satélites a través del Comecon. Bueno, eso era secundario, lo principal era lo otro. Por eso tenían principalísima protagonismo el Pacto de Varsovia del otro lado y de este lado la OTAN, ¿sí? Bueno, en el multipolarismo es distinto. La cuestión político-ideológica desaparece porque el multipolarismo es pragmatismo puro. Entonces, lo que aflora como contradicción principal son los problemas económicos. Y nosotros ahí es donde entramos a decir de por qué necesitamos una política de defensa adecuada a estas épocas. Porque nosotros sí tenemos riquezas económicas que si no tenemos cómo defendernos en un mundo donde van a escasear los alimentos, donde va a escasear el agua potable. Nosotros tenemos el segundo acuífero más grande del mundo, que es el acuífero Guaraní. Aparte de lo que son los hielos continentales, la pretensión que tenemos sobre la Antártida, donde es un gran reservorio de agua potable, y todo ese tipo de cosas hay que defenderlas. Entonces, por esas razones que ha cambiado el escenario y hay que adecuar esta cosa, no hay que ser tan rígido. Yo, que soy autor de las leyes, sé que estas cosas hay que buscar la evolución. Y por supuesto, lo que sí para mí sigue vigente y debe seguir vigente, porque no quiero hacérselo muy largo, es que las Fuerzas Armadas, inclusive por la experiencia que ha tenido nuestro país negativa, no deben intervenir jamás en cuestiones políticas, gremiales y o sociales de la República Argentina interna. O sea, creo que soy más que claro en eso. O sea, claro. Pero lo otro sí lo pueden hacer. Bien. Conrado, le agradecemos muchísimo el paso por Primero Noticias para informarnos sobre esta temática que está siendo tan cuestionada a nivel nacional realmente, ¿no? Sí.